Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes, a grabarles una clase. Debo confesarles que esta clase ya la di, pero en vista de que muchos tuvieron problemas para conectarse hoy, pues igual se las grabo, se las regrabo y se las envío. Vamos a hablar esta semana del comportamiento grupal. Vamos a entender cómo es que se comporta el grupo, por qué se comporta así y demás. ¿Ok? Entonces, el tema de hoy es el comportamiento grupal. Hoy estamos comenzando la unidad 2 de psicología de los grupos, así que hay que tener hay que poner mucha atención porque hoy comenzamos con nuevos temas. La dinámica grupal. La dinámica grupal o la dinámica de grupo se refiere a lo que pasa en el interior del grupo, a lo largo del interactuar de las personas que forman parte de él. Es el proceso y el resultado de la interacción de todos los factores que constituyen la situación del grupo. Es decir, o en pocas palabras, o en palabras más coloquiales, la dinámica grupal se refiere a la manera en que se relacionan o a la manera en cómo nos llevamos dentro del grupo. Esa manera de relacionar que puede haber entre cada uno de los integrantes del grupo, a eso se le llama dinámica grupal, que sería lo mismo a cómo se llevan o cómo se relacionan las personas que están dentro del grupo. En esta dinámica grupal influyen 4 factores muy importantes, que son los factores individuales, los factores metodológicos, los factores ambientales y los factores contextuales. ¿A qué se refiere con factores individuales? Bien, los factores individuales son esa manera de ser diferente que cada integrante del grupo tiene. Los factores individuales tienen que ver con nuestra personalidad, tienen que ver con nuestro carácter, con nuestra conducta. Todos tenemos una personalidad diferente, una manera de ser diferente, una manera diferente de comunicarnos, una manera diferente de actuar. Y ese factor, esa manera diferente de pensar, de actuar, de ser, es lo que influye dentro del grupo. Cuando estaba dando la clase a sus compañeras, yo les comentaba que aunque pareciera que hay grupos iguales en cuestión de estatus, pues terminan siendo grupos totalmente diferentes. En una escuela existen muchos grupos de alumnos, 5, 10, 15. Pero aunque todos son grupos de alumnos, cada grupo es totalmente diferente. ¿Y por qué? Porque influyen los factores individuales. Porque todas las personas que conforman cada uno de los grupos son diferentes. Entonces, los factores individuales influyen mucho en la manera en cómo se relaciona o en la dinámica grupal, en la dinámica o en la relación que haya dentro del grupo. Otro de los factores importantes dentro de la dinámica grupal son los factores metodológicos. Nosotros comentamos que cuando un grupo de personas se reúnen o se juntan, o cuando se forma un grupo, es que se forman porque ese grupo de personas tienen una tarea en común, tienen un objetivo en común. El factor metodológico se refiere a las diferentes maneras que tienen las personas que constituyen o que conforman ese grupo para realizar dicha tarea o llegar o cumplir dicho objetivo. Seguramente Orlando con Jesús no tienen la misma manera de hacer las tareas, un ejemplo, aunque sea una tarea igual que yo les pueda dejar. Cada quien la hace a su manera, tiene un método diferente. Entonces, en la dinámica grupal influye esto precisamente, las diferentes maneras que tienen los integrantes del grupo para realizar o para tratar de darle solución
a ese objetivo o a esa tarea por la que se han reunido. ¿Ok? También, por otro lado, tenemos los factores ambientales. Los factores ambientales se refiere a eso que hay exterior o externo al grupo. Es decir, el clima, el ruido, la temperatura, el mobiliario, todo lo que hay fuera del grupo. También un factor ambiental, tomando en cuenta esta parte emocional, podría ser esa vibra o esa emoción que se pueda percibir dentro del grupo. Ese también podría ser un factor ambiental, el ambiente que se pueda vivir dentro del grupo. Otro de los factores que influyen mucho o que pueden definir la dinámica grupal son los factores contextuales. Los factores contextuales se refiere a los diferentes contextos, llámese laborales, económicos, diferentes opiniones políticas, en la cuestión de política, diferente contexto familiar, todos los ambientes o contextos, valga la redundancia, que pueda vivir una persona. Los factores contextuales se refiere a los contextos de los que pueda provenir las personas. Todos vivimos en contextos familiares muy diferentes. Unos familias de primera generación, de segunda generación. Nuestras familias son completamente diferentes y esos contextos, esos conocimientos previos con respecto a los diferentes contextos que tenemos influyen mucho en las relaciones grupales o en las dinámicas grupales. Ok, queda claro, o espero que quede un poco más claro a qué se refiere dinámica grupal y qué influye en la dinámica grupal. Ok, porque de aquí se derivará lo demás. Bien. Hemos comentado, regreso un poquito, que la dinámica grupal, tiene que ver o influyen muchos factores. Yo recuerdo que hace algunas clases la maestra Denise me comentaba, ¿y qué tenemos que hacer o cómo podemos ayudar a un grupo? Y aquí viene la respuesta. Miren, en general, dejando a un lado hablando solo específicamente del grupo, quiero comentarles algo. Nosotros los psicólogos, en general, nuestro mayor trabajo es resolver o ayudar más bien a resolver problemas emocionales o diferentes problemas que pueda tener cada persona, ¿no? Para hablar más generalmente. Si hablamos desde la psicología educativa, pues los problemas que va a resolver un psicólogo educativo tienen que ver literalmente con los procesos de aprendizaje de la persona, con lo que tenga que ver con la escuela, pues. Si hablamos de la psicología clínica, el psicólogo va a resolver o ayudar más bien a resolver los problemas emocionales que pueda tener cada persona con respecto a su vida en general. Si hablamos de la psicología social, el psicólogo social se dedica a ayudar a resolver problemas dentro de la sociedad. Y en general, o en resumen, ese es nuestro mayor trabajo como psicólogos. Ayudar a resolver las problemáticas que puedan existir, emocionales, sociales, educativas, de cualquier índole. Por eso la psicología abarca diferentes ramas. Y ahora, especificando un poco más esta materia, psicología de los grupos, que es rama de la psicología social, como recordaremos. Nuestro trabajo como psicólogos es ayudar a resolver problemas que pueda haber dentro de los grupos, ¿ok? Pero yo, psicólogo, ¿cómo voy a ayudar a resolver problemas del grupo o de los grupos?
Lo de menos es llegar y decir en qué te puedo ayudar y quizás que te diga, ¿no? Pero nuestro trabajo va más allá de eso. Nuestra ayuda va más allá de lo que quizás cualquier persona extraña a la psicología pudiera ejercer o pudiera ayudar. Me acuerdo que cuando yo iba a la universidad, uno de nuestros maestros nos decía, para saber cómo tienes que ayudar o cómo vas a brindar esa ayuda, primero tienes que conocer el problema. Tú no vas a poder ayudar a alguien si no conoces el problema. Pero el problema no porque alguien más no los diga, sino porque tú has detectado que ese es el problema. Ok, en los grupos pasa exactamente lo mismo. Los grupos se someten muchas veces a dificultades por estos factores que acabamos de ver, por los factores individuales, por los factores metodológicos, por los factores ambientales, los factores contextuales, o incluso también puede haber problemas en la estructura del grupo. Y con esto quiero mostrarles esta imagen que ya se las he enviado en la clase de estructura y fusión de los grupos. Esta imagen que puede ser quizás muy como una guía, ¿no? Donde nos podemos guiar, valga la redundancia, para darnos cuenta en dónde está el problema. ¿Dónde se pueden ver o dar los problemas de un grupo? Se pueden dar primero de acuerdo a los factores que influyen en la dinámica familiar. Segundo, un problema se puede dar en la estructura del grupo, es decir, si el grupo no está bien estructurado, si no están fijos los roles, si no está fijo el estatus, si no están fijas las normas, si no está fijo, no se ha fijado el rol de liderazgo. Es decir, vamos a ayudar a un grupo primero de entrada sabiendo ¿dónde está el problema? ¿Está el problema en la estructura del grupo? Ok, si está el problema en la estructura, ¿en dónde específicamente? ¿En las normas? ¿No están bien establecidas las normas? ¿El estatus? Los individuos no saben cuál es su estatus. ¿En los roles? ¿Hay conflicto en ver cuáles son los roles de los integrantes del grupo? ¿Hay conflicto con el líder? ¿Dónde está el problema? Una vez que identificamos dónde está el problema, chicos, vamos a poder ayudar al grupo. ¿Ok? Así que nuestra primera tarea para poder ayudar al grupo es identificar cuál es el problema, dónde está situado el problema. ¿Ok? Imagínense que el grupo es como el cuerpo humano. Seguramente una persona está enferma de infección estomacal. ¿Dónde estará el problema? Pues seguramente en el estómago, en que a lo mejor sus intestinos no están funcionando adecuadamente, no lo sé, pero ahí está el problema. Un doctor no nos va a poder curar, pues si no sabe dónde está el problema. Un psicólogo no va a poder ayudar si no sabe dónde está el problema, ¿ok? Entonces la primera tarea para ayudar a un grupo es saber dónde está el problema. Y para saber dónde está el problema, pues tengo que conocer del grupo, su estructura. Tengo que conocer las fases por las que pasa el grupo, tengo que conocer los factores que influyen en la dinámica del grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Hemos estado hablando de la dinámica, de la palabra dinámica, haciendo analogía o como sinónimo de relación grupal. Y ahora vamos a ver la misma palabra, dinámica grupal, pero desde otro punto de vista. Tomando como ejemplo, tomando en cuenta, que una dinámica también es un ejercicio grupal. ¿Ok? Yo les comentaba que nosotros, para que nosotros podamos ayudar al grupo, tenemos que saber dónde está el problema. Ya sabemos dónde está el problema. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Un ejercicio
para resolver ese problema, ¿ok? Si yo me di cuenta que el problema está con el líder, porque el líder es líder, pero termina siendo o termina teniendo o actuando como si no fuera líder o estando en otro estatus, en otro rol, entonces, si yo ya me di cuenta de que es el problema, pues voy a diseñar una dinámica grupal, un ejercicio para solucionar ese problema. Pero ¿cuáles tienen que ser las características de ese ejercicio o de esa dinámica grupal? Bueno, primero que nada, tiene que tener una temática. Y para tener una temática, lo primero que me voy a preguntar, ¿qué quiero enseñar? Si el problema está en el líder, entonces seguramente yo lo que quiero enseñar al grupo es que cada uno de los integrantes del grupo pueda reconocer el rol que tiene. Ok, entonces quiero enseñar los roles, que cada integrante del grupo aprenda el rol que tiene. Ok, esa es mi temática. Luego de ver cuál es el problema, de ver qué quiero enseñar, realizamos una técnica. Una técnica es literal el ejercicio para que pueda el grupo aprender eso que yo le quiero enseñar. Es decir, tengo que diseñar un juego, una actividad para que yo me cerciore que ese juego, esa actividad va a solucionar el problema que tiene ese grupo, tomando de ejemplo que es que no reconoce sus roles. Ok, ya que diseñé la técnica, ahora la otra característica son los roles. ¿Qué quiere decir? Yo como moderador de la actividad o de la dinámica grupal, ¿qué rol tengo que ocupar para que los demás aprendan con ese rol que yo estoy ocupando? Casi siempre el rol que ocupamos o que ocupa quien está liderando la técnica, pues es el rol, valga la redundancia, de líder, ¿no? Pero depende mucho de lo que yo quiera enseñar, voy a ponerme en ciertos roles. Si yo a veces quiero enseñar a hablar en público, porque me he dado cuenta que el grupo de alguna manera carece de eso, pues entonces seguramente el rol que yo tengo que tener más que de ser el líder es de escuchar. Entonces el rol va a cambiar de acuerdo a lo que yo quiera enseñar, ¿ok? Y por último, otra de las características de una dinámica grupal o de un ejercicio grupal es las normas. Es decir, este ejercicio tiene que tener diferentes normas o reglas, pues para que se pueda llegar al objetivo que se quiere llegar. ¿Ok? Chicos, si hubiera alguna duda, por favor, háganmela saber, escríbanme o demás. Bien, ahora nos vamos con estas dos palabritas. La eficacia y la eficiencia. Eficiencia, capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación de un sistema o sujeto económico para lograr el cumplimiento de un objetivo determinado, minimizando el empleo de recursos. Y eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Es la capacidad de una organización para lograr, incluyendo la eficiencia y los factores del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Es aquí donde quizás yo les comentaba que la eficacia y la eficiencia son más que palabras muy por separadas, son palabras complementarias, son conceptos complementarios. Al crear o al darnos cuenta dónde está el problema, es de suma importancia que nosotros como psicólogos podamos tener la eficacia y la eficiencia para encontrar el problema.
reitero, va a ser muy complicado que nosotros podamos ayudar a alguien si no tenemos esa habilidad de poder identificar el punto exacto donde se encuentra el problema. Entonces, hay que tener mucho en cuenta que todo lo anterior es importante conocerlo para lograr el principal objetivo, que es conocer dónde surge el problema o dónde puede surgir problemas dentro del grupo. Ahora, tomando en cuenta la eficacia y eficiencia que pudieran tener los grupos, ya no nosotros como psicólogos, ahora los grupos, al final del día, un grupo tiende a ser más eficiente y más eficaz que una sola persona. Por eso la importancia muchas veces, en muchas cuestiones de nuestra vida, de unirnos en grupo cuando coincidimos en ciertos objetivos. Porque la fuerza es mayor, porque existe una manera diferente de ver las cosas, porque trabajar en equipo siempre va a ser más fructífero que trabajar solos, ¿ok? Y eso es muy, muy importante. Quizás hoy por hoy hemos aprendido que la individualidad o que ser uno solo o que uno siempre es capaz de cumplir los objetivos. Pero cuando tenemos la posibilidad de estar en grupo, cuando tenemos la habilidad de poder estar en grupo, de manejar esos grupos, siempre para cumplir ciertos objetivos, obviamente no todos, siempre va a ser mejor en grupo. Bien, ahora vamos a ver cuáles serían las ventajas de trabajar en grupo. Porque sí hay ventajas de trabajar en grupo. Primero, por la amplitud de información. Hace tiempo recuerdo que alguien decía, es que siempre dos cabezas piensan más que uno. Y yo no lo entendía, pero la amplitud de información quiere decir eso exactamente. Al tener muchos puntos de vista, sin darnos cuenta, nos ampliamos, nos abrimos para ver la diversidad de información o la amplitud de información que podamos tener para resolver o llegar a ese objetivo por lo que nos hemos reunido. Existe, reitero, amplitud o diversidad de información y esa es una gran ventaja. Otra de las ventajas que tiene trabajar en grupo es la aceptación de la solución. Aceptación de solución tiene que ver con que cuando existe una solución en la que están de acuerdo más de una persona, genera más confianza en la gente que la solución que le puede dar a un problema una sola persona. Es decir, hay más aceptación de la sociedad cuando esa solución está hecha o la ha dado un grupo de personas que una sola persona. Y otra de las ventajas de trabajar en grupo es la legitimidad del proceso. Es decir, hoy por hoy en nuestra sociedad moderna, lo más importante es la democracia. Una de las cosas más importantes es la democracia. Entonces, el tomar decisiones bajo un proceso, como un proceso democrático, de alguna manera parecido a la solución de problemas, cuando en la legitimidad del proceso, existen más personas que están de acuerdo con el objetivo o con la decisión que se haya tomado. ¿Por qué? Porque acá influye mucho la democracia. ¿Por qué? Porque se quedan convencidas más personas, porque muchas personas están de acuerdo con ese objetivo. Entonces, esas podrían ser unas ventajas de trabajar en equipo.
Pero, como todo, pues claro que también hay desventajas. Una de las desventajas es la lentitud. Obviamente, el ejemplo que yo les ponía a sus compañeras hace rato, no es lo mismo decir yo a las 5 voy a hacer la tarea que ponerme de acuerdo en equipo y decir a las 5 vamos a hacer la tarea. Pues primero que estén de acuerdo todos, luego esperar a todos, y eso hace un poco más lento el proceso que si fuera de manera individual. Otra de las desventajas es el conformismo. A veces nosotros tenemos nuestra propia manera de pensar, pero la presión social o la presión que pueda haber dentro del grupo, como de repente yo pienso así, pero me empiezo a dar cuenta que otras personas opinan diferente y más personas opinan diferente a lo que yo opino, pues de repente termino conformándome, que lo que yo pienso a lo mejor no puede ser real y es real lo que las demás personas piensan. Entonces esa podría quizás ser otra desventaja. Otra de las desventajas es el dominio de la discusión. ¿Esto qué quiere decir? A veces un miembro del grupo o unos miembros del grupo, no todos, dominan quizás cierto tema o cierta discusión. Eso hace igual que a lo mejor, aunque yo no esté de acuerdo, al que alguien más domine la discusión, pues termino como aceptando algo que yo no quiero. Y otra de las desventajas es la responsabilidad ambigua. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando quizás algo no sale a lo mejor como nosotros pensamos, no terminamos haciéndonos responsables porque pensamos que alguien más tuvo la culpa o que alguien más fue el culpable de esta situación. Entonces, de alguna manera, esa responsabilidad ambigua no ayuda al crecimiento de la persona y del grupo. Bueno, chicos, de esta clase ha sido todo y escríbanme por favor sus dudas. Muchas gracias.